un conflicto. Alejandro Launagaray es analista internacional, vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, un gusto estar con vos nuevamente. Bueno, en primer lugar, y hemos hoy escuchado varias historias de gente que se encuentra recluida en su casa, con el temor que generan los bombardeos y las sirenas y demás, muchos viviendo desde el sábado pasado en algún tipo de refugio. ¿Es un conflicto que por tu conocimiento y por tu experiencia se puede extender mucho tiempo? Mira, estamos viviendo, y hay que llamarlo con la palabra que es una nueva guerra. En Medio Oriente, más allá del ataque terrorista de Hamás, del enfrentamiento, de la respuesta al conflicto, es una nueva guerra, entre otras tantas que hubo a lo largo del siglo XX. Generalmente, las que hubo, la guerra de Suez, la guerra de los 7 días, ¿no? Y las otras que hubo fueron guerras cortas. Pero no podemos, en un conflicto bélico, cuando empieza una guerra, no podemos decir cuándo termina. La historia nos muestra que han sido cortas, pero no podemos afirmar que esta lo va a ser. Sí, lo que estamos viendo es un recrudecimiento en tanto a los métodos, ¿no? Como hemos visto, el inicio, ¿no? de esta última guerra con, la forma, los métodos terroristas, porque aclaremos algo, ¿no? Hamás es considerada una organización terrorista por varios países del mundo, no todos, un puñado de países occidentales, pero en el 2006 ha ganado unas elecciones legislativas y luego de disputas con la Autoridad Nacional Palestina, gobierna la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, es considerada organización terrorista por algunos países, utiliza métodos de terrorismo en esta guerra asimétrica con Israel, pero efectivamente ejerce el gobierno en la Franja de Gaza. Que para darnos una idea, Eduardo, la Franja de Gaza no llegan a ser 2 ciudades de Rosario juntas, ¿no? En términos de tamaño. Sí. E Israel es más pequeña que la provincia de Tucumán, ¿no? Para darnos una idea de lo que es la cuestión territorial de este conflicto, ¿no? Donde, por supuesto, que en este tipo de guerra se violan absolutamente todas las reglas humanitarias e incluso las formas de hacer la guerra y las convenciones sobre protección de civiles. Lo vimos con los ataques horribles y repudiables mundialmente de Hamás y también con la respuesta de Israel, que también están asesinando muchos civiles. Digo, nosotros en Argentina tenemos una cercanía mucho más importante con Israel, pero yo en términos de mi profesión trato dentro de lo posible y por supuesto rezando y poniéndome contento cuando vuelven nuestros ciudadanos al país y obviamente rechazando horriblemente, me gusta poder explicar el conflicto sin justificar ninguna atrocidad de las horripilantes cosas que estamos viendo, pero este conflicto incluso es muy difícil de entender para muchos especialistas de la profesión, pero trato en algún sentido de explicar que esto tiene una raíz reciente, Eduardo, en los extremos, ¿no? En el extremismo de Hamás y también en la deriva, que esto se habla en la política interna de Israel, ¿no? Porque, o sea, la autocrítica que están haciendo hoy en la política interna de Israel. Digo, como que se dio lugar a que esto no sucediera, sino avanzara a lo largo del tiempo. Ahora, vos sabés que el general Balsa... Martín Balsa ayer decía que esto no es una guerra, esto es una masacre, un ataque, una masacre concretada por el grupo Hamás y una respuesta de Israel. Digo, quizás es muy fina la diferencia, pero que hay códigos que por aquí se saltearon, códigos de la guerra, aunque parezca mentira. Es la postura en general más proclive, ¿no? a Israel, que está bien que la haga y está en todo su derecho. Es una guerra, y lo ha dicho Netanyahu, estamos en guerra, ¿no? Israel afirmó formalmente y oficialmente que estamos en guerra, luego del ataque, de la masacre terrorista cometida por Hamás, ¿no? Pero es una guerra, una nueva guerra en Medio Oriente, donde esta agrupación intenta, por un lado, que hay que tenerlo en cuenta también, boicotear el acercamiento de Israel con Arabia Saudita, Alejandro, que desequilibra el Medio Oriente. ¿Cómo? No, completá y te quería hacer una consulta de lo que puede sobrevenir.
a este tiempo de conflicto? Decime. Bien, termino breve. Intenta boicotear el acercamiento de Israel con Arabia Saudita, que eso tiene que ver con el equilibrio regional y la disputa entre las grandes potencias. Buscó humillar y demostrar las fallas de inteligencia y militares en Israel, que se venían dando incluso conflictos no solo en la política interna, sino dentro de las Fuerzas Armadas, con la reforma judicial de Netanyahu, donde miles de integrantes de las Fuerzas Armadas habían dicho que iban a renunciar si avanzaba lo que ellos consideran, no son palabras mías, lo que ellos consideran que era una deriva autoritaria de Netanyahu. ¿No? Entonces, al girar el gobierno de Israel a una extrema derecha, si podemos llamarla de alguna manera, que son debates que se dan en Israel, que nosotros en los medios se vienen mostrando, pero desde que comenzó esta guerra ya no se habla de otra cosa, por supuesto, y es entendible, por el enorme sufrimiento de los civiles, pero es una realidad. Y los extremismos, en estos últimos años, el extremismo terrorista de Hamás y la derecha extrema que está tomando por Israel, se terminan retroalimentando. O sea, internamente en Israel esto va a dejar heridos políticos y va a haber cambios, va a haber un profundo debate, y geopolíticamente en la región también se van a dirimir muchas cosas, pero no es el momento quizás para analizarlo, ¿no? Es muy prematuro. Alejandro, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Por favor, un placer cuando quieras. May, a ver, información en este sentido. Sí.